profundo dolor y molestia tengo cuando se refieren el judaísmo incrédulo al nacimiento virginal de Jesucristo. Personas llenas de hipocresía, que nunca reconocerían al Mesías porque le envidian. La misma escritura registra que lo mataron por envidia, no tiempo que lo mataron por eso. No podían resistir su sabiduría y terminaron silenciándolo en la gloria. Pero todo lo que ellos hicieron contra Jesús y hoy siguen haciendo, Dios lo ha frustrado. Porque la esperanza que vivió en nosotros respecto a Él, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y este profundo dolor que tengo es porque sigue ellos difamando el nombre de Jesucristo. Y hablando mal, ¿cierto?, sobre todo de su nacimiento. Indignación santa, podríamos decirlo, ¿cierto? Porque ellos mismos desconocen su escritura. Ellos mismos, al tratar de burlar la escritura y engañarnos a nosotros, desconocen su propia escritura. Y digo esto referente a algunas profecías de Jesucristo, nuestro Salvador, como por ejemplo la principal, en Isaías 7. Sabemos que después del reinado de Salomón, a causa del pecado de idolatría de Salomón, Dios dividió el reino en dos grupos, en Judá y las otras tribus. Y ocurría que Israel, las 11 tribus, se confederaban junto con Siria para atacar a Judá. Ya van a entender por qué estoy hablando de esto. ¿Y qué tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo? Sobre saber ellos, ¿cierto?, de que Judá fue escogido por Dios, según la profecía de Génesis 49, como aquel de quien Dios levantaría el legislador. En Israel todo estaba al revés según las costumbres humanas. El más importante fue Judá, aunque el primogénito era otro. Y Dios de ahí dijo que levantaría el legislador. Ustedes conocen la profecía, ¿cierto? La hemos leído más de una vez. Y en Isaías, Israel se confederó con Siria para destruir a Judá. ¿Qué problema tenía esa idea? Que Judá era un pueblo pecador como cualquiera, pero Dios había hecho una promesa a David que levantaría de la simiente de él al que reinaría para siempre sobre el mundo, un Mesías que traería paz y justicia a la tierra. Y como señal de esto, Dios dio una profecía. Y dice en Isaías 7, verso 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Joctam, hijo de Usías, rey de Judá, pongan atención en eso, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, la otra 11 tribus, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, se entiende que gobernaba Judá, Siria se confederaba con Efraín y estremecióse el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Es como que 11 hermanos tuyos pelearan contra ti, con la ayuda de otro, de un pueblo impío y ateo, que no creía en el Dios de Israel, ¿cierto? Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Yasub, tu hijo,
al cabo del conducto de la pesquera de arriba, en el camino de la edad del lavador. Y dile, guarda y repósate. No temas, ni se estremezca tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. ¿Saben lo que es un tizón que humea, no? Que está a punto de apagarse. ¿Han hecho ustedes, hicieron alguna vez un bracerito? La gente pobre sabe lo que es. Bracerito para calentar la casa. Cuando quedan los últimos rescoldos, se mueven, los últimos tizones le queda un poco de que quemar y prenden otra vez, pero ya después de eso no se prenden más. Está diciendo que estaban a punto de ser destruidos. Y dice, entonces Resín y el hijo de Remalias. Aquí la historia, ¿qué importa? Importa que querían atacar a Judá, pero no contaban con que Dios había hecho promesas en Judá. Y no porque Israel fuera el mejor de los pueblos, sino que Dios amó a David y le entregó la profecía que decía que no faltará varón que se siente sobre el trono. No podía ser destruido Judá porque esperaba el cumplimiento de esa profecía. Ni los Siros, ni los 11 tribus confederados iban a poder contra eso. Y miren lo que hace Dios. Dice, por haber acordado maligno consejo contra ti, el Silo, con Efraín y con el hijo de Remalias, diciendo, vamos contra Judá y la despertaremos y la despertaremos y la partiremos entre nosotros y pondremos en medio de ellas un rey, al hijo de Tabel. El Señor Jehová dice así, y esto es lo que más me agrada cuando Dios habla, dice, no subsistirá, ni será, no va a ocurrir. Eso es maravilloso. Dios había hecho promesa. Esta confederación no iba a poder lograrlo. Leanlo ustedes después, ¿cierto? Y referente a esto, ¿cierto? Dice, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado para dejar de ser pueblo. Es decir, las otras 11 tribus Dios las había desechado y se dejó a Judá. ¿Qué les parece? Pero ¿por qué Judá subsistió? Uno cuando entra en las iglesias jamás le explican esto. Dios tenía un propósito, el más importante de todo, ¿cierto? Entre tanto, dice, la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalias. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Es decir, si ustedes no creen que yo haré que Judá permanezca, no van a subsistir, no van a vivir. Había que creer que no iba a ser posible lo que querían hacer. Entonces dice, y habló más Jehová a Acaz, que era ¿quién? El rey de Judá. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándolo en lo profundo, arriba o en lo alto. Y respondió Acaz sabiamente, no pediré, no tentaré a Jehová. Pero como él el que estaba pidiendo, dice entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Miren, casa de David. Os es poco ser molestos a los hombres, sino que también dice, lo seáis a mi Dios. Por tanto, o sea, no se atrevieron a pedir señal. Pero Dios ahora, Él da una señal. Y esto es lo importante. No fue una señal pedida por los hombres. Fue una señal que Dios dio. Y dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen, lo cual Brisman, apoyándose el judaísmo, que ya no cree que Jesús nació de la Virgen, dice que significa Betulá, que significa mujer joven. ¿Ya? Por tanto, el mismo Señor, he aquí la Virgen. Algunas traducciones, ojo, dicen la mujer o la moza, en castellano español, o la mujer joven. Concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá manteca y miel. Este es un, como debemos decir, es un ejemplo de algo, no está hablando literalmente. Comerá manteca y miel. ¿Sabe la diferencia entre la manteca y la miel? Es muy distinto. Para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces, es decir, Siria, será dejada de sus dos reyes, es decir, Siria y los otros 11 tribus. ¿Cumplió esto?
Sí, en los días de Jesús ya no existía ninguno Ciro, sino que lo que quedaba del residuo de ellos, que fue llevado cautivo por el rey de Asiria, no confundir con sirios. Los asirios venían de Nínive, un poco más arriba de Babilonia, a donde fue a predicar Jonás, ¿no? Una ramera de su tiempo, ciudad ramera, impía. Lean las profecías. Entonces Parirao dijo que su nombre es Emmanuel, que significa Dios es con nosotros. Luego, me salto un poquito acá, usted puede leerlo. Luego del 8 dice: díjome Jehová, tómate un gran volumen y escribe en el estilo de hombre, tocante a Maher Salah Ashbaz. Este hombre lo encontré en muchas partes en el internet y no tiene nadie que lo explique. Y conté conmigo los testigos fieles a Urías, sacerdote, y a Zacarías, hijo de Gebelechías, es el nombre me acuerdo. Y juntéme con la profetisa, la cual concibió y parió un hijo. Y díjome Jehová, ponle el nombre Maher Salah Ashbaz. ¿Sabes lo que significa esto? La única parte donde encontré como traducción era algo así como: se apresura al botín y a la presa. Y él está anunciando que vendría un pueblo a asolarnos a él. Y para eso le puso el nombre así a este niño. Y dice, ¿qué tiene que ver con Jesús? Vamos a ver. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío, o sea, el hijo de esa profetisa con el profeta, ¿cuándo empiezan a hablar los niños? ¿Cuándo le dijo la primera vez papá? Papá, pero bien entendido, Padre mío. 2 años, 3 años, ¿cierto? No, 3 años. Tampoco tan tiempo para 3 años. Está diciendo de forma muy... en 3 años más, ¿cierto? Antes que el niño sepa decir Padre mío, Madre mía, ¿cierto? Será quitada la fuerza de Damasco y los despojos de Samaria en la presencia del rey de Asiria. O sea, Asiria vendrá a despojar a Damasco, que es lo que tú le tienes ahora. ¿Qué importancia tiene Judá para nosotros? ¿Qué dice atrás? El legislador. Dice, otra vez tornó Jehová a hablarle diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que es un estanque que está en Israel, ¿cuál es el mejor lugar donde ir a pescar o aquí o a bañarse? No sé, o el río Río. Supongamos que yo amo el Amazonas y me voy al Amazonas y desprecio. Pero junto con eso me agarro los ídolos de otros pueblos, ¿cierto? Ellos hacían desechar los lugares de confort espiritual y se iban a adorar a otros dioses. ¿Qué había en Samaria? Estaba la abominación de los dos becerros, porque hicieron pecar en Israel, de sacrificar, etc. Usted puede leer la historia. Pero bueno, eso es comentario, cultura bíblica, que no es muy importante. Dice: he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de río, impetuosas y muchas aguas. Término profético significa invasión. En el Nuevo Testamento dice de la mujer, la serpiente echó aguas contra la mujer. Aquí dice lo mismo, muchas aguas. Y aquí lo explica. Así con eso yo puedo entender Apocalipsis. A saber, al rey de Siria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasará hasta Judá, inundará, sobrecogerá, y llegará hasta la garganta. A Judá le llegará el agua hasta la garganta, con la invasión de Siria. Pero sobrevivieron. Y los otros que los amenazaban, los sirios y la confederación de las 11 tribus, desaparecieron. Todo este trabajo que yo me estoy dando en explicar esto, tiene que ver con la profecía que se dijo. Un niño es nacido, hijo no es dado, ¿cierto? Dice después. Pero antes había dicho, la mujer parirá y dará a luz un niño. ¿Cuál es ese niño? No es el que se apresura a la presa, porque ese 3 años más iba a ser, iban a ser, no es él. Así que este hijo es otro. Uno que se llama Emmanuel, Dios es con nosotros. El otro se llama, se apresura al motivo a la presa. No son las mismas personas.
Y esto explicándolo. Por lo tanto, se queda claro de que Dios levantó a este asirio para asolar a Israel, porque estaban tratando de destruir ya a su propio caudillo. Voy a buscar, sería bueno aclararlo. Un segundito. Génesis 49, 10 dice: apréndaselo de memoria a los jóvenes, mientras tengan buena memoria. Estas cosas nos van a salvar de engaño. Dice: bendición, Jacob a sus hijos, sus 12 hijos. Dice, voy a leer el 9, también es interesantísimo. Dice: la mano de Judá estaría siempre no sobre la cerviz de sus enemigos. ¿Sabes lo que significa eso, no? Ser esclavos de Dios. Por lo siguiente. Dice: cachorro del león Judá, de la presa subiste, hijo mío. ¿Qué quiere decir que de la presa? O sea, destruiste a tu enemigo. Encorvóse y echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? O sea, va a prevalecer. No se le ha quitado el cetro de Judá y el legislador de entre tus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. O sea, este legislador que viene, ¿de dónde viene? De Judá. ¿Podría ser destruido Judá? ¿Qué señal dio el Señor? Que la Virgen pariría y daría a los hijos. Su nombre se llamaría Manuel, que significa Dios está con nosotros. O no fue sino porque Dios estuvo con ellos, que los asirios, junto con las 11 tribus, estamos hablando de 10 pueblos, no pudieron destruir a un solo pueblo. Porque Dios dijo: no será. Guardaba el Señor los tiempos del aparecimiento de su Hijo, de su Mesías. No pudieron destruir a Judá. No lo pudieron destruir. Porque tenía que aparecer el bendito, el Hijo de Dios. Tenía que cumplirse la profecía. Y para que vean que esto tiene sentido, en el capítulo 8 de Isaías, dice lo siguiente: en ese tiempo, quien quiera que se quisiera juntar contra Judá no podría haberla destruido nunca. Porque dice, verso 9, ¿destruirla en qué sentido? De Israel, la que no queda más descendiente, ¿cierto? Dice: juntados pueblos, estoy leyendo en el 8, 9, y seréis quebrantados. Dice: juntados pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, poneos a punto, y seréis quebrantados. Apercibíos, y seréis quebrantados. Tomad consejo. ¿Contra qué? Contra Judá. Y será deshecho. Proferid palabra, y no será firme. ¿Se acuerda que dice? No será. Porque Emmanuel, Dios es con nosotros. ¿Qué significa? Dios estaba con ellos en la promesa de su Mesías, Judá. Por eso no podía ser destruido hasta que apareciera el Mesías. Y la señal de esto es que Israel, ¿cuándo dejó de ser pueblo? 35 años después de la muerte de Jesucristo. Fue asolado Israel por los romanos, fue destruido el templo, fueron llevados en el año 100, fueron llevados cautivos en el año 70 todas las naciones del mundo. 1 millón de judíos murieron en el asedio de Jerusalén, cumpliéndose la palabra que el mismo Jesús dijo del profeta, que sería asolado. El pueblo de Israel tenía como existencia o causa de existencia no su rectitud, no la bondad y la verdad, sino que simplemente una promesa que Dios le hizo a Abraham, a Adán, a Abraham y a David. La simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, promesa hecha a nuestros primeros padres.
Después, la promesa de Abraham, si quieren tomar la de Jacob, cachorro de León Judá también. Y finalmente, la promesa de Abraham la sabemos, tu simiente será bendito de todas las familias de la tierra. Y finalmente, la última promesa, ¿cierto?, hecha a David. No faltará varón que se siente en su trono sobre el cielo. Y fíjense que hablando de un niño que se llamaría Emmanuel y que la Virgen pariría, ¿cierto?, que es el objetivo de mi indignación, termina todos los pueblos queriendo destruir a Judá en ese tiempo. Hay un gran temor en Judá, ¿cierto? Pero miren lo que decía el profeta Isaías en el 8 versículo 13 y 14. A Jehová del ejército, a él santificar, sea él vuestro temor, a él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, más a la casa de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Y dice, y por lazo y por red para morador de Jerusalén. Luego dice, en el versículo 17, que lo saben todos los otros, lo pueden leer ustedes, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a él aguardaré. O sea, todavía había algo en que esperar de Dios. ¿Sabrían ustedes qué sería? ¿Qué bendición había que Israel esperaba? Después dice más adelante, verso 21. Pasarán por el fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en lo alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Eso. Israel estaba entonces sumido en una profecía muy nefasta. 11 tribus serían despachadas por los asirios, ¿cierto?, y los otros pueblos que vendrían después, y Judá quedaría sola, ¿cierto?, arrinconada por todos los enemigos. Pero dice en el 9, aunque no será esta oscuridad como la aflicción que les vino el tiempo a que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, y después cuando acabaron por la vía del mar, de esta parte del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea, la tiniebla era ¿qué cosa? Todos los enemigos contra Judá. Aflicción, inestabilidad, temor de muerte, ¿cierto? Pero Dios prometía que los pueblos no iban a prevalecer sobre Judá. ¿Por qué causa? Ya sabemos la causa. Porque Dios había prometido que la Virgen pariría un hijo. Y su nombre sería Emmanuel, con nosotros es Dios. ¿De dónde sería ese niño? Sino de la tribu de Judá, porque el legislador vendría de él. Y dice, aumentando la gente, versículo 3, aumentaste la alegría. Alegraránse delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo. ¿Qué sentido tiene esta frase con todo lo que leímos antes? ¿Cuál es el yugo que tenía Judá sobre sí más cercano? Samaria y sus 11 hermanos rebeldes que querían destruirlo. Y Efraín. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Esto le va a ocurrir a todo opresor, como en el día de Madián. Porque toda batalla que de quien pelea con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego. Porque un niño nos es nacido. Volvamos atrás. No temeremos contra estas cosas porque Dios está con nosotros. ¿Cómo se llamaba el niño que pariría a la Virgen? Dios con nosotros. ¿Qué haría este niño? Nace un niño. Este niño es un hijo que nos ha dado a todos. La frase, la película La Natividad, si lo has visto, tiene una frase muy linda que dice María cuando está en el pesebre. Arreglo del director, pero muy acertado en lo que dijo. Cuando llegaron los magos y llegaron primero los pastores, parece que les dijo: a todos se nos da un hijo. No sé si se fijaron. A todos se nos da un hijo. Dice, hijo no se está. Es como que todos nosotros en nuestra casa nació un hijo. Porque no nació para una familia, para la bendición de una familia. Nació para la bendición del mundo entero. Y la bendición de él es que moriría por el pecado del pueblo y traería
vida eterna y vida postrera, porque mismo nos resucitará debido a que Dios lo resucitará primero. Y tiene vida sin muchas cosas que hemos estudiado, ¿cierto? Pero dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es decir, rey será sobre todas las cosas, ¿cierto? Su nombre se llamará admirable, que es uno de los nombres de Dios. Consejero. Siendo hombre te hace Dios, me equivocado, Dios fuerte. Príncipe de paz. ¿Por qué príncipe de paz? Porque destruirá en la tierra a todos los que hacen iniquidad. Miren lo que dice aquí. Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado del imperio y la paz no tendrán término. ¿Por qué? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y juicio desde ahora. Para siempre. ¿Qué significa para siempre? Desde ahora y hasta el último día de esta vida, Dios, el celo de Dios, hará esto. O sea, Dios ha comprometido de ahora en adelante, o sea, del momento en que Isaías profetizó, que su celo estaría empeñado en que su Mesías gobierne el mundo. Si tú te quieres quedar fuera, allá tú. Si para ti es más importante perder el tiempo en cosas que no dan vida, una fiesta te alegra tu honrado. En la verdad de Cristo, el perdón de tus pecados, la promesa de vida eterna, es para siempre. Es mi mejor. Es la alegría que no se quita. Es la alegría que permanece siempre en el corazón. Entonces Dios hizo nacer al Mesías de la tribu de Judá y peleó contra los pueblos alrededor para que su Mesías llegara a vivir. Miren desde cuándo Dios viene empeñado en esto. Desde los días de Isaías, desde los días de Adán y Eva, en que su Mesías se manifiesta para nuestra redención. Todas las escrituras hablan de él. La Biblia, sin Cristo, no vale nada. No tiene ningún valor. Porque el que nos da vida eterna es aquel que promete, ¿cierto? Y declara como hijo de Dios ante nuestros corazones. Por lo tanto, los que van a la Biblia a buscar, lean a Confucio, si quieren buenas costumbres, lean lo que quieran, igual se dan cuenta de que no van a resultar. El mal del corazón no puede salir. El único que puede traer paz al corazón y enseñarnos cómo vivir y no caer en la hipocresía es Jesús. Habiendo él encargado del problema principal nuestro, nos libra del juicio que viene con su muerte pagando nuestros pecados. Y en su justicia, Dios que lo juzgó en los días de su carne, lo resucitó. A ti te ha traído esta promesa. Consérvala en tu corazón, mi hermano, porque esto es lo que te va a librar de la muerte. Esto es lo que te va a levantar en el día postrero, porque Jesús prometió que el que cree en él, te va a vivir. Y para que no sea como que Jesús está derivando el punto de la resurrección de otro, dice, yo, dice, voy a resucitar en San Juan 6, en el día postrero. Vendrán los muertos, la idea es que los muertos dirán la voz del Hijo de Dios y los que vivirán. Jesús se va a dar el trabajo específico de levantarte a ti en ese día. ¿Te fijas cuán importante es ponerte de parte de él? ¿Cómo Israel no pudo ser destruido hasta que el Mesías vino? En los días de los cito de palabra, porque son tantas escrituras, Dios le dice a Israel, en los días de Babilonia, detén, dice la tierra, al rey de Judá, el último que quedó, depón la tierra, se la daré al que vendrá después. ¿Y ese quién es? Entonces, con lo que dijo Natanael, Señor, tú eres el rey de Israel, realmente mostrar la profundidad de la comprensión de Natanael, no de Jesús. Bueno, queda claro entonces que Jesús nació para darle certeza a Judá en ese tiempo, que era Emmanuel, que no podría encontrar ninguna de las naciones destruir a Judá. Y que este niño venía ¿para qué? Para quitar el pesado yugo de estas naciones, para quitar el sector, para hacer justicia en la tierra, ¿cierto? Y dice, sobre el reino de David, o sea, para cumplir la promesa de que Dios sentaría a un descendiente de David en su trono para siempre. ¿Dónde están estas otras escrituras? A lo que han estado los estudios. ¿Se recuerdan? Jeremías 33.
Aquí vienen días, dice Jehová, que yo confirmaré la palabra buena que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Una buena palabra. En aquellos días, en aquel tiempo, haré producir a David renuevo, pimpollo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Un niño no es nacido, hijo no es dado, la Virgen parirá y dará un hijo. ¿De qué hijo podría estar hablando sino del Mesías? ¿Qué hijo de cualquier mujer podía llamarse Dios está con nosotros? Ninguno. Ignorancia absoluta del judaísmo. Maldad en no querer reconocer al Mesías. ¿Cómo me irrita eso? Dios tenga misericordia de ellos. También yo en otro tiempo estaba en tinieblas. Despreciaba la Escritura. Porque iba a estar la ley. ¿Cierto? Como adventista pensaba que a Dios le era grato Jesús, pero también la obediencia a las leyes, a la letra, como el sábado. Cuando Jesús es mayor que el sábado, ¿o no? Mayor que el templo, mayor que Salomón, ¿cito? ¿Quieren más? Admirable. En él Dios deshizo mi iniquidad. ¿Cómo vivo yo? Es la ley de él, la de Cristo, la que me anima. No estoy sin ley de Dios, dijo no, tengo la ley de Cristo. Pero muy pocos entienden lo que es la ley de Cristo. Dios en el entendimiento. Jeremías entonces dice: este que impone juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo. ¿De quién? De los que lo quieren apremiar y destruir. ¿Cierto? ¿Por qué? Dios no lo va a defenderá, porque de ahí vino el Mesías, ¿cierto? Y Jerusalén habitada seguramente. Y esto es lo que le llamarán Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Perfecto. Entonces, si Dios se ha empeñado que su Mesías aparezca y libró a un pueblo afligido como el de Judá, dándole promesas como esta para que ellos esperaran al Mesías, ¿cierto? Debían haber estado tranquilos sabiendo que Dios los, por amor de este Mesías, no por su justicia, los haría sobrevivir. Y los que creyeron en esto se salvaron. Porque muchos otros se escapaban, los agarraban, los mataban, pero los que confiaban se quedaron ahí en Judá esperando en Dios, en su misericordia. Hoy también, ¿cierto? Pasa lo mismo. Y así que todos los que hablan lo de María con desprecio, ¿cierto?, de que haya sido virgen, ¿cierto? Quisiera referir unas cositas aquí, aunque aquí puedan volar plumas, por lo que voy a decir. No me importa. Creo que la palabra del Señor en el escudo. En ese tiempo, la ley de Dios, y hoy en este tiempo, en todo lo bueno sigue vigente, pero no en vejes de letra, como sabemos, ¿cierto? Honra a padre y madre, este mandamiento ya no lo guardamos, porque hay un nuevo pacto, o lo guardamos. ¿Y por qué ese del antiguo pacto fue dado por viejo lo guardamos? Porque el Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que de todo esto depende la ley y los profetas. Pero si yo quiero ponerle el día reposado o cualquier otra ley a la letra, soy vacío de Cristo si no quiero justificar con la ley. Pero si yo puedo tomar, como dice Pablo, hacer un uso legítimo de la ley, que la ley nos enseña lo que es justo, lo que es bueno y santo, me sirve. Y citando esto, ustedes pueden ya relacionar esto con Corintios, cuando habla de la mujer virgen sin padre que le dejará a la virgen, o casarla bien nace, en ese tiempo se hacía así, el papá determinaba, ¿cierto? Su hijo quedaba virgen o se casaba. Todo eso que va a ser caigo, claro, sirve para demostrar una cosa interesante. Esta muy linda costumbre, ¿cierto? De postura. No grata a la carne, pero sí que Dios enseñó. Dice en Deuteronomio 22, 13. La Virgen parirá a luz, parirá y dará a luz un hijo. Dice la mujer. Toman el concepto accidental de mujer del año 2017 y se lo imprimen a Isaías. Dicen: ah, una mujer.
puede haber sido virgen, puede no haber sido virgen. Una moza. Y Roberto de me cae en el mismo engaño. Me sorprende. Miren lo que dice aquí. Porque según esta ley vivía Israel y según esta ley de Dios era bendecido o maldecido. Un temeroso de Dios se apegaría a esta enseñanza desde ese tiempo. Como en el caso de los padres de María, José. Dice, cuando alguno tomara mujer y después de haber entrado a ella, de haber tenido unión con ella, se ha hecho uno con ella, lo digo bíblicamente, ¿ya? Dice, después de haber entrado a ella, dice, la aborreciere, o sea, pillín, no me gustó, voy a decir esto para despedirla, porque en ese tiempo se podía repudiar y Dios se lo soportaba, por la dureza de servir aquello, no porque a Dios le agradara eso. Dice, y le pusiere algunas faltas y esparciere sobre ella mala fama, y dijere, esta tomé por mujer, y llegué a ella y no la hallé virgen. Se fijan que no era cualquier cosa, pero nos faltaba el piquín, ¿cierto? Que podía dársela, voy a tomarla y después voy a engañar y decir, y ya la virgen. ¿Qué dice la Escritura? Entonces, y aquí viene todo, ustedes se van a revolucionar la cabeza cuando voy a poner, porque nosotros no la leí casi nunca, o a lo mejor lo habían leído, si me equivoco. Tenía presente yo esto. Yo cuando era muy joven leí esto y me atormentó, pero me sirvió. Dice, entonces el padre de la moza y su madre, me refiero al hecho de que tener sexo con una mujer hoy da lo mismo. Nos vemos más rato. Si toma una mujer virgen, no podía despedirla más, tenía que casarse conmigo. Pues lejanos del mundo de vivir como se vivía antes, los que temían a Dios, ¿cierto? Dice, y le pusiera alguna falta y esparciera sobre ella mala fama, y dijera, esta me tomé por mujer y llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la moza y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de ella, o de la doncella, a los ancianos de la puerta. Es decir, en el momento en que ellos unían, de tal forma hacían, hay muchas formas de hacerlo, pero ustedes pueden buscar de esto en internet. Prueba de esto, me encanta este tema. Y dejaban señales del momento de la unión de ellos que había sido virgen. Y esto queda impregno en unas telas, en la sala, y eso queda guardado por los padres. Esto que parece horroroso, era muy tierno a los padres. Aquí están las pruebas de que mi hija yo la entregué. ¿Cuál era la función del papá y de la mamá? Ser celosos guardadores de su hija para entregar la virgen. Porque cualquiera podía difamarla. Se fijan entonces que María no era una niña de los años 2017, no era una joven, una betulada del 2017, era una betulada del tiempo de Israel. ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Pablo todavía creía en eso en su tiempo. Estamos hablando ya cercano al año cero. Él decía, si algún padre desea guardar virgen a su mujer, se debe dejarlo más. Si quiere casarse, case. El que se casa no pega, hablando de otro tema, pero ahí tangencialmente muestra que Pablo tenía este concepto todavía. Pero aquí dice, podemos discutir lo que quieran después. Dios es misericordioso y perdonador, si no lo olviden, ¿cierto? Pero quiero decir que esta era la ley en Israel. Los padres guardaban señal de virginidad, por si acaso. El pillín, ¿cierto? Quería. Dice, y dirá el padre de la moza, dice, a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le pone tachas de algunas cosas diciendo, no he hallado tu hija virgen, empero he aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderá la sábana delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, dice. Y le han de penar en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la moza, por cuanto esparció mala fama sobre la Virgen de Israel, y la ha de tener por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Todo lo contrario, o sea, Dios, reconociendo la perversidad del tipo, le dice ahora, toma, y que hay una comparación. Porque eso es lo que quería hacer. Entonces Dios, discerniendo, deja este mandamiento muy bueno aquí, ¿no? Excelente, el castigo a los perversos.
Pero ¿qué pasa si lamentablemente no lo era? No era virgen, no. Y recosado. Más si este negocio fuera verdad, que no se hubiese hallado virginidad en la moza, se fijan que no había una alternativa intermedia. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán con piedras los hombres de su ciudad y morirán, por cuanto hizo vileza en Israel fornicante en casa de su padre, así quitarás el mal del medio de mí. Entonces, si yo soy un griego y traduzco de los 70 ancianos que el rey Ptolomeo nombra para traducir la Biblia del hebreo al griego, ¿qué nombre pondría cuando dice la mujer dará a luz un hijo? ¿Qué tendría que poner? ¿Qué estoy obligado a poner? Lo correcto es que sea virgen. ¿Comprenden el concepto? Porque esta es la ley por la que Israel vivía. Por eso que José no quiso difamarla, porque iba a pagar las 100 pesos de plata, porque lo que era difícil de entender era que cómo podía ella haber conocido a varón si era virgen. Se había quedado María sola si no le aparece el ángel en sueño y le dice: recibe a María tu mujer, dice, porque lo que le haya engendrado del Espíritu Santo. Y excusa de esto, ¿dónde está? En la Escritura, la Virgen parirá y dará un hijo. ¿Entienden el contexto bíblico, histórico? No podía una mujer en ese tiempo casarse si no era virgen. Si no, se esparcería mala fama sobre eso. Y si ella llegaba al matrimonio y no lo era muerta. Así era la ley de Moisés. Hoy esta ley no rige. Dios es misericordioso. Pero si me preguntan, ¿cómo debo vivir yo como padre respecto a mi hijo? Viviría que muy cercano a él. Este es el verdadero temor de Dios. Así vivían los antiguos. Y la ley dice santa, justa y buena. Pero también dice, la intención de la carne ni está contra la de Dios, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y para que no quede sin instrucción, mi hermano, y recuerden lo siguiente: cuando se sorprendiera alguno echado con mujer casada, con marido, entre ambos morirán. ¿Los adultos que entrarán al reino de los cielos? Significa, por lo tanto, que si hemos hecho cosas semejantes debemos arrepentirnos para ser perdonados. Por eso Jesús también perdonó a la mujer adulta. Le dijo: no te condeno, vete con mi hijo. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer sí quitarás el mal de Israel. O sea, el hombre y la mujer, no como hacen los países árabes que matan a alguna mujer, ¿cierto? Y los judíos también trajeron a alguna mujer, no trajeron al hombre. Dice, ambos entramos por el hombre que se acostó con la mujer y la mujer sí quitará el mal. Por cuanto, dice, cuando fuere, miren, caso específico, moza virgen, desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se echare con ella, o sea, está desposada, es virgen, pero todavía no ha consumado el matrimonio con su marido, ambos también son muertos, son apedreados. Porque dice aquí: entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearéis con piedras y morirán, la moza porque no dio voces a la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. La verdadera mujer, que era forzada, prefería morir si era en la ciudad, porque estaba asegurada su muerte, si no gritaba. ¿Qué le pareció? Entonces vamos a poner Betulá, la mujer joven, irónicamente, pensando como piensan ahora los occidentales, que da lo mismo. O yo, uno de los 70 traductores, ¿qué pongo? Conforme a la ley del Señor, tiene que ser virgen para casarse. La Virgen de la Virgen. Y entiendan de una vez, no pueden contra Jesucristo, porque estas escrituras no son hechas con un Dios de un corazón doble, que ama la iniquidad. Por el contrario, siempre tendremos fuertes fundamentos en la misma escritura que ellos usan para amar de Cristo, tenemos siempre argumento para defender la verdad del Señor Jesucristo. Así que se fijan, ¿habían pensado una vez en la relación de esto con la virginidad de María? Y ella llevó una carga muy dolorosa porque ni su marido príncipe creyó, pero el ángel le aclaró el tema. ¿Cierto? Hoy nosotros celebramos el día en que el Señor Jesucristo nació. Sabemos la historia. Porque Él estuvo a punto de ser considerado de otra tribu. ¿Dónde nació Jesús? O sea, ¿dónde vivió Jesús? ¿Dónde estaban sus padres? Antes del
del edicto del censo de Galilea, la tierra de Zabulón. Pero su padre era descendiente de David y se tuvo que acercarse a la tierra donde era su hábito. Y de ahí, entonces, esta historia que conocemos del viaje, de que llegaron a Pesebre, uno se ha ya para la mente un profeta falso, perverso, malvado, que Dios lo hizo hablar solamente una pura profecía verdadera, dejó reflejada una profecía maravillosa. Permítanme bajarlo, con esto estoy terminando. Número 24:17. Ahora les voy a decir algo, para que me crean. Esto es realmente gozoso. Yo estoy realmente muy impresionado con la escritura siempre, todos los días. Bueno, este te lo saben. Este profetizó, este profeta que se alquilaba para maldecir, como ahora los brujos, que te va a ir a construir aquello que arruina esta persona y que haga mate sus animales, haga lo que quiera, por gloria al diablo. Le temían y se alquilaba. Pero este hombre, Balaam, sabemos la historia del burrito de Balaam que me enseñaron así. Pero Balaam no podía hacer nada contra Israel. Y eso nunca lo explicaron, por favor. ¿Sí o no? Iba a decir maldiciones y el ángel le decía, ¿qué le dije? Amenacé, aquí está la espada. Dios tomó un maldecidor, a un falso profeta, que después murió a manos de Israel en una guerra que hizo. Pero este nació para hacer algo realmente significativo. Envidió la suerte de los justos, aunque no participó de ella. Vean las profecías que dice aquí. Pero citando, cuando es llamado por primera vez, esto es lindo. Dios le dice a Balaam, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos cuando lo vinieron a consultar con la maldición. Ni maldigas al pueblo porque es bendito. No lo maldigas porque es bendito. Ya saben por qué. La gente dice, ¿por qué este pueblo sigue en vida aún? ¿Cierto? Podrían haberse desaparecido, como los filisteos, que ahora son árabes mezclados. ¿Por qué este pueblo? ¿Cierto? Porque Dios tenía la promesa de un redentor, tenía que subsistir hasta que viniera el redentor. Es bendito. ¿Por qué es bendito? Esa es la gran misterio que no lo descentramos. Y terminando, por esto es bendito. Miren. En la profecía que dice posteriormente, el número 24 y 17, dice, verélo, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Su estrella hemos visto. Y hemos venido a ver al rey de Israel.
lo miraré más no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel. ¿Qué cetro? El que habló Jacob, ¿cierto? Que había de levantarse un gobernante. Y herirá los cantores de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Saben lo que son los hijos de Set? Búsquenlo. Va a prevalecer contra todos los enemigos. Porque el trono de David va a establecerse para siempre. Y se estableció. El Hijo de Dios ahora está sentado a la diestra de Dios Altísimo. Y Dios ha dicho en el Salmo 2, se amotinan la gente, ¿por qué? Porque todos van a consultar contra el ungido de Jehová. ¿Saben lo que es consultar? Van a conspirar contra el ungido de Jehová. Pero el Señor se reirá de ellos. Dios sigue empecinado en esto. El celo de Dios sigue empecinado en esto. Que su Mesías venga. Ya cumplió. Nació de mujer. Murió por nuestros pecados. Subió a la diestra de Dios. Y ahora va a venir a destruir al anticristo y a todos los que no hayan creído en el nombre. Y a los que hayan creído en él los resucitará, como dijo Jesús. Yo soy el pan de vida, dice el que venga. No morirá para siempre. O vivirá para siempre. Mi estimado hermano, yo con esto termino lo que tenía que decir. Israel es bendito y ya saben por qué. Ya saben por qué Jesús nació. Para dar la certeza que el pueblo prevalecería hasta que el Mesías apareciera. Vino el Mesías, los romanos se tomaron la ciudad y los echaron de territorio. ¿Es una coincidencia? Después que vino el Mesías, Daniel 7, y se vendrá el asolador. En Daniel 9 lo ven. Sí, gracias mis hermanos, ¿no? Sigamos este camino de perseverancia en la fe en Jesús como Salvador. Ninguna otra cosa vale la pena. Trabajar por la comida que merece. Ojalá todos tengamos buenos trabajos, pero fíjense que el día que no haya buenos trabajos, estemos viejos y haya de alegrarse, yo me alegraré en Jehová, que es el Dios de mi salvación. Porque el Señor Jesús traspasamos hasta a través de la muerte, más allá de ello, a la eternidad, y la misma muerte nos podrá retener. Se olvida en la muerte con victoria. ¿Y qué enemigo es ese, cierto? Nadie puede levantarse de ahí si Dios no va. Él nos ha prometido, como dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto de mi vida, y todo aquel que cree en mí, no morirá para siempre. Lo dejo aquí. Ahora vamos, ¿cierto? En el mismo